Tras casi 2 años de gobierno de Gustavo Petro, uno de los grandes desafíos económicos que tiene ese gobierno es que en los 2 años anteriores Colombia ha crecido poco. El año pasado Colombia creció un 0.6% y Fedesarrollo calcula que el crecimiento de la economía para este año del 2024 será solo de 1.4%, aunque augura un rebote de 2.4% para el 2025, que según economistas muy connotados como Salomón Kalmanovich, pues es una cifra que no es nada del otro mundo. Según Kalmanovich, los sectores que estaban creciendo en el 2023, que eran agricultura y minería, pues lo siguen haciendo, pero a unos índices muy bajos. Finanzas crece un 8% y administración pública un 3%. Según Kalmanovich, no se ve por ninguna parte la inversión del gobierno en obras públicas, que incluso cayeron en 12.3%, un rubro que hubiera podido contribuir a aliviar el desempleo, que es un número que ha ido creciendo en los últimos meses. El desempleo aumentó y pasó del 10% en enero al 11.3% para el mes de marzo de este año, perdiéndose cerca de 150.000 empleos. Un dato que refleja otro registro muy preocupante que presentó el DANE y que está relacionado con la vertiginosa descolgada de la inversión en Colombia, que fue de menos 24.8%. Para que ustedes entiendan lo que nos está pasando, les doy este dato. En el 2015, según Fedesarrollo, la inversión representaba el 23.4% del PIB. Hoy está por debajo del 18%, muy inferior a la de países como Argentina, México, Chile o Perú. Este dato contrasta con el aumento de la inversión directa extranjera, que en el 2023 fue la mayor registrada en Colombia desde hace más de 9 años. Sin embargo, este dato tan esperanzador, como nos lo van a explicar aquí nuestros 2 invitados en A Fondo, no refleja tanto una inversión real, sino la traída de un dinero de las empresas extranjeras de petróleo para pagar los nuevos impuestos derivados de esa reforma tributaria que se aprobó en los inicios del gobierno de Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha hablado de 3 variables en las que se va a concentrar para impulsar el crecimiento de Colombia y salir de esta estanflación en que estamos. La primera idea para reactivar la economía que planteó el gobierno de Gustavo Petro es la de proponer una nueva reforma tributaria, dirigida, entre otras, a aliviar la carga de impuestos que tienen hoy las empresas, considerada como una de las más altas del mundo. La segunda tiene que ver con flexibilizar la regla fiscal. Después de que este gobierno se ha ufanado de haber sido muy respetuoso de la regla fiscal, que es esta medida que le permite al gobierno ser muy disciplinado en sus gastos y cumplir con sus obligaciones, porque en el fondo la regla no permite gastarse más de lo que uno tiene. Ahora el presidente la quiere flexibilizar porque dice que necesita más dinero para llevar a cabo su política social. La tercera y última medida que ha planteado para reactivar la economía consiste en echar mano de un instrumento que se creó por allá a comienzos de los 90, que es el de la inversión forzosa, una política económica que permite estimular la inversión en ciertos sectores específicos de la economía y que bajo este esquema, pues las empresas están obligadas a destinar una parte de sus recursos financieros
a inversiones en proyectos designados por el gobierno. Oigan al presidente Gustavo Petro, cuando anunció varias de estas medidas en el discurso que dio el 1 de mayo. Prometí que íbamos a presentar las medidas al Congreso de la República para reactivar la economía, que van a consistir, y de una vez lo digo, en proyectos de ley que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo en Colombia. Para reactivar el país, que parte de esos capitales pueda fluir hacia el mundo popular para trabajar, como reza este día del 1 de mayo, trabajar en la transformación de las cosas, la industria, en el surco, la agricultura y en el turismo, porque este es el país de la belleza. Está con nosotros aquí en A Fondo Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Él nos va a explicar por qué cree que estas 3 variables que escogió el gobierno del presidente Gustavo Petro para reactivar la economía, pues no van a ser suficientes. Pues mire, María Jimena, sí son cifras que al final de cuentas son mejores que lo que hemos tenido recientemente, pero como lo dice ahí en ese artículo Kalmanovich, son insuficientes para poder resolver todos los retos que tiene el país en materia económica y social y de reducción de pobreza. Recordemos que el año pasado la economía había crecido apenas al 0,6%, un estancamiento de la actividad económica. Este año 1,4% es nuestro pronóstico, el mercado está alrededor de ese rango. Y el próximo año un ligero rebote a una tasa de crecimiento entre el 2,3% y 2,4%. ¿Qué es lo que está detrás de ese insuficiente crecimiento de la economía colombiana? Esencialmente el muy negativo comportamiento de la inversión. El año pasado la inversión cayó cerca de un 9% en términos reales. Es la primera contracción más grande que hemos tenido después de la pandemia, que es algo exótico porque el año pasado no tuvimos ninguna crisis ni nada por el estilo. Hay varios factores detrás de esto que hemos discutido varias veces acá, María Jimena, muchos de ellos relacionados con incertidumbre y decisiones del propio gobierno. Pero el punto de fondo es que si la inversión no repunta, actualmente está en 17,8% del PIB. Wow. Si la inversión no sube a niveles del 20-22% del PIB, el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana va a estar sistemáticamente cercano al 2-2,5%, que ratifico, pues no es una cifra que sea razonable con las necesidades que tiene el país. Paso muy rápidamente con el tema del plan de choque. El gobierno nacional la semana pasada, a través del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció 3 medidas que tú mencionaste. Muy rápidamente las discuto. El primero, una reforma tributaria con incentivos para algunos sectores, como el sector de turismo, el sector de la transición energética, reducción del impuesto de renta para las empresas, que es un tema muy de fondo, ¿no? Infortunadamente yo creo que no hay mucho espacio para hacerlo. Los ingresos tributarios en el primer trimestre del año de este 2024 cayeron 3% en términos reales. Vamos a tener ahí un hueco en ingresos este año. No se está cumpliendo la meta. Entonces los ingresos van a estar por debajo de lo que se había estimado inicialmente y una reforma tributaria en este momento tendrá que buscar plata de otro lado. Y yo creo que políticamente es muy difícil que haya un espacio para otra reforma adicional que aumente los impuestos en algún lado. Primer punto. Segundo punto. Ahora, las reformas tributarias no son utilizadas típicamente como planes de choque. Las reformas tributarias son más estructurales, ¿no? Sí. Entonces, utilizar una reforma para un plan de choque pues es algo exótico. El segundo punto es el de las inversiones forzosas que se ha utilizado, y ahora Cecilia lo puede comentar en más detalle, lo conoce a fondo como exministra de Agricultura. Se ha utilizado para, por ejemplo, el desarrollo y el crédito agropecuario para los pequeños agricultores. Y ha sido algo, digamos, exitoso. Se utiliza mucho, por ejemplo, a través del Banco Agrario, de Finagro, y bueno, puede ser... Y es canalizar fuentes de dinero para créditos focalizados. Exactamente. Esa es la historia. Y la inversión forzosa es porque se le obliga a los bancos a invertir en unos títulos que tienen algún nombre. En el caso del agro son los títulos de desarrollo agropecuario, y esos títulos son utilizados para dar financiamiento a tasas preferenciales. Entonces, el gobierno ha hablado de algo de ese estilo para el turismo. Bueno, vamos a ver en qué se concreta. No me suena tan mal, creo que puede tener problemas, encarece el costo del crédito, pero bueno, eso hay una medida ahí particular del gobierno.
Y la tercera tiene que ver con lo que usted mencionaba, María Jimena, al principio, que es la flexibilización de la regla fiscal, que yo creo que es una idea no solamente inconveniente, sino además completamente innecesaria. Es inconveniente porque obviamente hablar de una flexibilización del cumplimiento de la regla fiscal, al final de cuentas, pues termina encareciendo el costo de la deuda. Los inversionistas no les gusta esto. Esto implica como una especie de cambio de compromiso, ¿no? Frente a lo que ha sido pues, una cosa que en Colombia ya prácticamente completa 15 años, ¿no? Esa regla fiscal, que mal que bien ha surtido de manera exitosa un efecto positivo. Entonces yo creo que es innecesaria, es inconveniente, pero además es innecesaria. Y es innecesaria porque uno de los graves problemas que tiene el gobierno en materia política económica es su baja ejecución. El año pasado, recordemos, el presupuesto de inversión tuvo la peor ejecución en más de una década. Acabo de recibir las cifras de ejecución de abril que salieron el día de hoy y la ejecución del presupuesto de inversión sigue estando por debajo de lo que debería estar. Fíjense, en los últimos 4 años, la ejecución del presupuesto de inversión promedio ha sido del 16,8%. La del gobierno actualmente es 14,3%, incluso por debajo de la del año anterior. Entonces, el gobierno no ha logrado acelerar la ejecución del presupuesto. No tiene mucho sentido, creo yo, pensar en ampliar el gasto público a través de una flexibilización de la regla fiscal si no se está ejecutando el presupuesto. Lo primero es hay que ordenar la casa, hay que ejecutar el presupuesto y luego eventualmente pensar en ampliar el gasto. Yo creo que no es una buena medida. Es innecesaria y va en contravía de lo que se requiere en este momento, que es certeza, certidumbre, reducción de las tasas de interés, reducción del riesgo. Esto va en contravía pues, de ese elemento. También está con nosotros la exministra de Agricultura, Cecilia López, quien formó parte en los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro y que, recordemos, salió tildada de neoliberal, cosa que es un injusto con la doctora Cecilia López, que si algo ha sido es una economista que se ha enfrentado a los neoliberales, junto con José Antonio Campo. Pero más allá de los rótulos, la hemos invitado para que nos cuente cuál fue su experiencia en los pocos meses que duró como ministra de Agricultura. Y miren lo que esta importante economista nos contó. Bueno, yo empiezo por reconocer que tenemos problemas en la economía, todo el mundo lo sabe, pero estoy un poco sorprendida porque recuerdo mucho que en febrero del año pasado en un consejo de ministros, y me choca decir eso, pero para que sea claro, yo dije, se necesita hacer una política contracíclica. Nadie me paró bolas. Los únicos, como siempre, José Antonio también insistió, me acuerdo que el viceministro que salió de Hacienda también insistió después varias veces, no tuvimos la menor reacción positiva, eso era como llover sobre mojado. Entonces a mí me sorprendió cuando salieron ahorita. Pero obviamente tenemos que reactivar, tenemos que hacer una reactivación, lo que tú decías, es decir, la inversión está en unos niveles inconcebiblemente bajos, no solamente eso, sino que vemos sectores críticos como el de la construcción, que yo no veo cómo no reaccionan. El gobierno trató de enmendar el error, pero no se reactiva ese sector. No logran, y tratando de beneficiar a los más pobres, paralizaron los subsidios, eso nadie se lo ha cobrado al gobierno y eso es así, lo mismo, siempre por beneficiar a los pobres no tienen la capacidad de ejecución, lo mismo pasó con bienestar familiar, por beneficiar a ciertas comunidades perfectas paralizaron la cosa. Bueno, y está también el sector de la industria no arranca, tenemos problemas con las exportaciones, o sea, sí se necesita hacer un plan de reactivación y por fin arrancan y lo dicen, pero lo que más me sorprende, y tú lo mencionaste, Luis Fernando, es que cuando tú dices un plan de reactivación tiene que ser ya. Y nada de lo que están proponiendo es ya. Lo que están proponiendo, independientemente de que sea bueno o malo, pasa por el Congreso. Llevan 1 año, 2 años tratando de sacar unas reformas y no han podido. ¿Van a sacar estas reformas en el Congreso? ¿Cómo ha sido una reactivación que no tiene el concepto de urgencia? Estoy de acuerdo contigo. Y una de ellas, lo de la regla fiscal, pero... Lo digo por lo siguiente, hay 9 billones
de pesos para el Ministerio de De Agricultura. agricultura. Y eso está muerto. Ahora, eso está muerto y yo sé, porque eso lo pensamos desde un principio, cuando el presidente insistió en ¿Por meterle qué? tanta plata al Ministerio de Agricultura, yo entré en pánico, porque aún teniendo experiencia sabía que la capacidad de ejecución no iba a llegar a ese nivel. Entonces hay unas modalidades que el Ministerio de Hacienda conserva esos recursos, ¿no es cierto? Sí. Y después él ve cómo Para los que no se Distribuye. pierdan. Exacto, esa plata Sí. no se pierde para el sector, no se pierde para la economía. Claro, claro. Entonces, en este ok. momento debe haber mucha plata, porque Ya. la ejecución está en el piso, que está en el Ministerio de Hacienda. En vez de este ministro de ok. ponerse a ofrecer unas cosas que no va a poder hacer, porque no reasignan. Ahora, yo no creo que uno pueda reasignar de inversión a funcionamiento, tú sabes más de eso que yo, pero de todas maneras tiene que reactivar la inversión. Entonces, en resumen, sí es el momento de reactivar, pero no con medidas de largo plazo o de mediano plazo, y no tiene la capacidad para hacerlo con un costo inmenso. Déjenme hablar de las inversiones forzosas. Estuve mirando las inversiones forzosas para el sector agropecuario. Mira, esto fue de hace rato. ¿Cuándo fue eso? En el 2010, más o menos. Lo que arrancaba las inversiones. No, Sí. eso arranca con. Yo creo que cuando Campo fue ministro, por allá en los 90s. En los 90, Sí. finales de los 90 Sí, sí, arranca. sí. Bueno, estuve mirando las Ese cifras. instrumento, El ese Mira, instrumento. ese instrumento, que es un instrumento en el cual los bancos o asignan crédito agropecuario o compran estos recursos que van a a Finagro. través de Sí, títulos. los títulos que van a Finagro y que eso financia y le da mucha plata. Estuve mirando las cifras. Mira, lo que se le ha asignado a pequeños campesinos, que además es una definición que logramos reducirlo porque eso cabe casi todo el mundo ahí, era el 14%. Del total del crédito, ahora va como en el 15 o 16, una cosa así. Eso no funciona. Entonces, no solamente se demora, no solamente tiene los problemas de que crea una O cantidad sea, que de ellos líos. no acceden a ese crédito, No solamente sé, porque son es que muy el problema pocos. no es solamente ofrecer, es que si tú no tienes un mercado en donde valga la pena invertir, si tú no sabes cómo llegarle a los campesinos, si tú no tienes proyectos productivos, que es lo que no hay, Sí. entonces ¿para qué le vas a aumentar esos recursos? Entonces, este plan de reactivación me parece un chiste de mal gusto que no va a funcionar y por eso es que no creo en el 2 y pico del año entrante. Porque, primero, menos de 3% de crecimiento para Colombia, eso no nos funciona. Es decir, ¿cuánto fue nuestro crecimiento histórico? Y sin embargo fue muy superior. 4% llegó a ser. En los 60, 70 llegamos al 5 y 6 y no logramos resolver problemas. Ok, errores de prioridades, sin duda. Ahora las prioridades son las que debería. Pero a mí lo que me afana es que en este momento, es decir, con 2, 3... con todo lo que se está acumulando es insuficiente. Pero yo quisiera agregar una cosa. Yo tengo una preocupación. El presidente está haciendo una cosa que sí había que hacer en el sentido de que estos sectores marginados necesitaban un compromiso estatal de que van a ser la prioridad. Ahora el presidente Claro. hoy está recorriendo a los pobres de todos los barrios de Bogotá. Esos pobres ya han visto que en 2 años no les ha pasado nada. Pero él sí les está generando unas expectativas, porque ahora sí su discurso no es para el país, su discurso es para ese 30%. Entonces, ¿qué va a pasar si el presidente no ejecuta? Si no están haciendo nada, si no pasan las reformas, si no hay cambios. El presidente se está generando una bomba. ¿Cómo es que estos ministros no son capaces de decir esto? O sea, está aumentando las expectativas, bienvenidas. La gente que ha estado marginada en este país, muchos de nosotros hemos luchado porque eso se haga y no ha habido eco, eso es cierto. Pero si el presidente no ejecuta, si su gobierno no funciona, si lo que tenemos son unos señores escándalos de corrupción, a él se le está generando una bomba. Se van a aguantar los pobres de este país que después de que les cuentan que les llegó su cuarto de hora, no les llega nada. Y con este plan de reactivación y con todo esto que está pasando, eso no les va a llegar. Entonces, yo sí creo que va a ser muy difícil que lleguemos a un crecimiento decente. 2, 3 no es decente, pero es mejor que el 0.6, Que el sin duda. 0.6 que fue Un desastre, pero me parece que el tiempo, que es lo más importante en este momento, metámosle ya la inversión. Y hablemos de la inversión privada. La inversión privada es muy importante y el presidente ha acabado con todas las expectativas, que es una variable muy importante para la inversión. Si yo fuera inversionista privado, no me meto un peso en este momento en Colombia. ¿Por qué? Porque las expectativas son que nos van a cambiar las reglas del juego. Acuérdense que yo me acuerdo mucho porque yo tengo un hijo banquero. Yo siempre le decía, ¿por qué invierten en Colombia con tanto lío? Me decía, mamá, porque aquí esos costos los se meten en el balance y si están metidos allí y las ganancias son importantes, se asumen. Pero si la expectativa que puede tener
un inversionista extranjero, es que el presidente puede estar cambiando las reglas del juego, no se le mete. Las expectativas son una variable clave, ¿no es cierto? Le enseña a uno en primer semestre de economía. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, nos va a explicar por qué esa dicotomía entre una muy baja inversión nacional y un aumento de la inversión directa extranjera que se registró en el 2023 con una cifra histórica. Según Luis Fernando Mejía, la explicación para que se haya incrementado la inversión directa extranjera no es porque está entrando mayor inversión, sino es porque las empresas petroleras están trayendo el dinero, los dólares, para pagar los nuevos impuestos derivados de la reforma tributaria que se aprobó en los inicios del gobierno de Gustavo Petro. Cuando hablamos de la tasa de inversión, hay dos componentes grandes, la inversión pública, que es la minoritaria, y la inversión privada, que era la que hacía referencia ahora Cecilia. En la inversión privada hay dos tipos de inversionistas, los que están acá, las inversiones, digamos, locales. Nacionales, pues. Nacional, y la inversión extranjera directa, que no es la más grande. Digamos, hoy en día la inversión extranjera directa Que puede esa es estar... la que ha crecido. Sí, ha crecido 2 años consecutivos, además. Y esa puede estar alrededor del 2,5% del PIB. La inversión total es 17,8%, o sea, no es la mayoritaria, es muy poquito. Ahora, esa inversión, tú tienes razón, creció tanto el año pasado como en estos primeros 3 meses del año, al menos con las estadísticas que tenemos del Banco de la República. Cuando uno mira el desagregado del crecimiento de la inversión extranjera directa, el sector que más ha crecido es el sector petrolero, que uno pensaría que es un poquito exótico porque pues, es un sector que pues, primero no le gusta mucho al gobierno. El gobierno, el presidente ha hablado de petróleo, lo queremos, ¿no?, salirnos de esto. Y además fue un sector, y está la razón de fondo, que fue especialmente gravado en la reforma tributaria del 2022. Entonces, de hecho, nuestros cálculos nos indicaban que de los nuevos recaudos de la reforma tributaria, que era más o menos un punto del PIB adicional que iba a generar esta reforma, un punto, entre un punto y un punto y medio, la mitad del 50% provenía del sector petrolero, porque era un sector que estaba especialmente gravado. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de empresas petroleras son de afuera, ¿no? Tienen su casa matriz acá, pero la propiedad es extranjera. Y entonces, cuando viene el impacto de la reforma, a estos señores se les aumenta su carga tributaria y tienen que traer más dólares para pagar los impuestos. Entonces, lo que está pasando es que lo que estamos viendo, el salto de la inversión es simplemente para pagar mayores impuestos. O sea, eso no es productividad. No es inversión producto, productiva. ¿no? Sí. Es inversión que es una transferencia simplemente para pagar impuestos. Entonces, es un efecto netamente tributario que, pues, al final de cuentas, pues, es un aumento y es bueno, pero... Bueno para pero sí, pero... Bueno por el dólar también. Exacto, ¿no? También ayuda a mitigar un poco el precio del dólar, pero cuando tú miras de todas maneras la inversión total, que es 18% del PIB, mal contada, pues sigue en picada. El año pasado, antepasado, estamos en niveles por encima del 19% del PIB, estamos ya en 17,8%. Y este año, pues yo creo que las expectativas no van a ser positivas en materia de inversión. Y quiero hacer un comentario, si me permites, frente a lo que decía Cecilia sobre el tema. ¿Y por qué no inversión? ¿Porque por la incertidumbre? ¿Por qué? Claro, entonces aquí hay dos factores. Uno es las reformas tributarias. Las reformas han aumentado el costo de uso del capital. Tenemos hoy en día, fíjate, la tasa de impuesto de renta a las empresas más alta de América Latina. Solamente igual con Argentina, que Argentina pues no es un modelo de crecimiento. 35% de la tarifa efectiva. Yo estaba viendo la lista de países que tienen tarifas de renta más alta y realmente son países muy pequeños, Comoro, bueno, en fin, son 3 o 4 países que tienen una tarifa de renta más alta. O sea, Colombia hoy en día está en el top mundial de impuestos más altos para las empresas. Entonces, cuando tú tienes eso, pues obviamente eso en el margen disminuye el incentivo para invertir. La gente está no solamente aquí en Colombia, sino afuera viendo en dónde lleva su plata, y si tienes tarifas de impuestos muy altas, pues obviamente la decisión es irte para otro lado. Ese es un elemento que afecta la inversión. Pero el otro es obviamente la incertidumbre. La incertidumbre de algunas medidas. Yo creo que, por ejemplo, esto también lo hemos hablado, lo de infraestructura, la decisión de no haber aumentado los peajes con la inflación es un golpe muy duro. Que es una promesa que él hizo inicialmente, dijo que iban... Pues el ministro dijo que iban a aumentar, pero después se echan para atrás. Sí, y no se ha resuelto el problema. O sea, todavía la decisión que se tomó el año pasado de no aumentar los peajes con la inflación no se ha resuelto, en el sentido de que este año se aumentó con la inflación del 22, pero no con la del 23. Entonces todavía hay un problema. ¿Por qué eso es un problema de incertidumbre?
Porque al final de cuentas esto, para decirlo de una manera muy clara, es el rompimiento de una cláusula de un contrato bilateral entre el Estado y un privado. Entonces, cuando eso pasa, y hay unos señores pensando si quieren de pronto en invertir en la 5G, la quinta generación de O en vías. la cosa férrea. Exacto, pues uno dice, hombre, un gobierno que de repente me dice que ya no va a aumentar los peajes con inflación, que es algo contractualmente estipulado, que es una fuente de pago para el privado. Para los bancos. Pues, y para los bancos, además, tú tienes razón. El banco dice, yo tengo una garantía de que el gobierno le va a aumentar a usted los peajes con la inflación. Pues es un lío. Entonces, esa incertidumbre, por ejemplo, en infraestructura es mortal y es mucho más grande el costo, creo yo, ahí, que simplemente el costo fiscal de tener que pagar de su bolsillo esos peajes. En vivienda, ya lo mencionamos también, ¿no? El cambio de la focalización fue un lío porque dejó una gran cantidad de personas por fuera, ya el gobierno ha echado para atrás eso. Hablando sobre el rubro de la construcción, que es también un tema muy complicado, porque fue uno de los rubros que menos creció en 15 años, después de haber sido el jalonador de la economía en Colombia. Miren las cifras, en el 2023 las ventas cayeron en un 44.9% y se comercializaron 130.851 unidades, es decir, 106.554 viviendas menos que en el 2022, cuando se vendieron 193.387. Es cierto que el gobierno enmendó su error y está tratando otra vez de apuntalar el sector de la construcción, pero no le ha sido fácil. Tanto para la exministra de Agricultura, Cecilia López, como para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, a pesar es cierto de que este gobierno ha tratado de enmendar los errores en el rubro de la construcción, pues es que no es fácil volver a encarrilar las cosas, pues porque las cosas en el fondo no funcionan así y hay un tiempo que se pierde por cuenta de un error. No arranca con la velocidad que hubiéramos querido. Pues porque es que hubo desastimientos. Había una gente en la fila, ya estaba lista para hacer el subsidio. Se cambia la focalización, esa gente dice, ya no puedo entonces entrar. Van a tratar de hacerlo del CISBEN. Resulta que la mayoría de gente que está en el CISBEN, en los puntajes más bajos, ni siquiera es elegible al crédito. Entonces quedan por fuera. Y ahora ya, imagínate para volver a llamar a la puerta a decirle a estas personas que estaban en el desistimiento, no, ahora sí usted sí puede, pues ya están en otro cuento. Entonces, esto no es como prender y apagar una luz, esto toma tiempo y seguramente pues ya, ojalá segunda mitad de este año tengamos una mejora. Yo creo que realmente al presidente no lo trasnochan los indicadores económicos. Las cifras nuestras, nosotros somos parte de esa tecnocracia que harto para lo que nos han dado, ¿sí? El presidente está en otra cosa y yo creo que ahí nosotros nos hemos equivocado, Luis Fernando. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar el discurso. A él lo que le importa es su mensaje de que él va a cambiar el modelo de desarrollo del país, es un modelo donde el Estado va a responder por esas necesidades acumuladas por las que nadie ha respondido. Muy bien, eso es una delicia oírlo para los sectores que realmente no han visto ese compromiso tan claro como él lo dice, que en su discurso maravilloso. Lo que él no sabe y lo que nosotros nos tendríamos que hacer es demostrarle que estos indicadores que él tanto desprecia, ¿sí?, van a impedir, y de hecho ya han impedido que él pueda cumplir con muchas de esas cosas, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros, la sugerencia es que él tiene un discurso y nosotros tenemos otro. Juntémoslo, demostrémosle que al paso que va, ¿sí?, no va a tener con qué responderle, y yo creo que se le arma un lío, porque generar expectativas como las que él está generando, en que le está haciendo creer a la gente que seguramente él cree que lo va a hacer, pero no lo puede hacer, simplemente con una economía desacelerada, con una incapacidad de ejecución. Este tema de la incapacidad de ejecución, perdóneme, pero es responsabilidad del presidente. El presidente ha nombrado gente que pueden ser muy activistas, pero no tienen ni idea cómo funciona el Estado, no saben cómo se ejecuta y no los cambia. Entonces los niveles de ejecución los amenaza, ahora los amenazó más por no ser leales que por no ejecutar. Me pareció terrible el mensaje. Entonces ahora el mensaje es decir todo lo que el presidente quiere oír, como vaciar a la Federación de Cafeteros por parte de la ministra de Agricultura. Eso debe ser música para Los Ángeles al presidente, pero no se da cuenta que el Ministerio de Agricultura y el sector agropecuario no se está moviendo. Entonces creo que nosotros, y la sugerencia sería que nosotros fuéramos capaces de juntar el discurso
¿sí? ¿Cuáles son las necesidades reales? Las necesidades reales de estos sectores son muy grandes. Y eso que está hablando al 30%, debería hablarle al 60%, porque ¿cuánto suman los vulnerables junto a los pobres, Fernando? 55. Por eso es que yo creo que el presidente no tiene a todos los pobres. O sea, él tiene... La oposición es del 60, la clase alta es 2.9, ¿no es cierto? La clase media es 20 y pico. Suponte el 30% es lo que él cree que les están oponiendo, pero le falta otro 30. Sí, o sea, a él no se le están oponiendo, a él no lo están apoyando todos los pobres. Eso sumado a que los que lo están apoyando, él los está incentivando, pero está delimitando la capacidad del Estado de responderle. Me parece que nosotros deberíamos tener la obligación, Luis Fernando, de hacer caer en cuenta de ese problema. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, plantea que lo más importante que debe tener como desafío el gobierno de Gustavo Petro, más allá de su agenda de desarrollo sostenible, de la transición energética, de la importancia del agua, como base para la vida, es que este país crezca. Porque sin crecimiento económico no se va a poder sacar de la pobreza a los colombianos. Y recuerda que sin crecimiento económico, pues no va a haber recaudo tributario. Y sin recaudo tributario no hay generación de empleo. Y sin generación de empleo, pues cada vez habrá más desigualdad y más colombianos sometidos a la pobreza. Una de las cosas que yo he tratado de hacer desde incluso la discusión de la reforma tributaria es enfatizar digamos, el gobierno tiene algunas ideas muy interesantes relacionadas con la agenda de desarrollo sostenible, la transición energética, la importancia del agua, el recurso hídrico como, digamos, un componente fundamental para el bienestar de la sociedad, los temas de desigualdad. Entonces está muy bien. Mi comentario siempre, incluso lo dije para el momento del plan de desarrollo, cuando se aplicó el plan de desarrollo, y lo hablamos tú y yo, María Jimena, hace ya 2 años, es, ojo, no se les olvide que todo eso está muy bien, pero el crecimiento económico es fundamental. Sin eso es muy posible. Es que, fíjate, el crecimiento económico no es suficiente, porque obviamente hay que considerar la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión de desigualdad. Pero el crecimiento económico es necesario. Si no hay crecimiento económico, no hay recaudo tributario, que es lo que va a pasar este año, se va a caer el recaudo tributario. No hay generación de empleo. Desde agosto del año pasado ha subido la tasa de desempleo. Fíjate el dato que salió. ¿No? Si no hay crecimiento económico, no hay reducción de pobreza. Mira, todavía está, y eso también lo mencioné en su momento cuando hicimos los comentarios a la reforma tributaria. Cuando uno examina la historia del siglo XXI de Colombia, de reducción de la pobreza, que Colombia redujo la pobreza hasta antes de la pandemia, sí. La bajó del 50% al 27%. Hasta un año antes. La había reducido casi a la mitad. En Fedesarrollo hicimos un análisis de cuál era la fuente de la reducción de la pobreza, porque hay muchas cosas, la política pública, vivienda, agricultura, en fin, todo lo demás. Y encontramos que el 80% de la explicación de la reducción de la pobreza venía del crecimiento económico. El otro 20% de la política social. Entonces, las dos cosas son importantes, pero si no hay crecimiento... Entonces, volviendo al punto de lo que decía Cecilia, yo estoy de acuerdo. Si el crecimiento no repunta, pues lo que vamos a tener es que va a aumentar la pobreza porque el desempleo viene al alza desde agosto. Ya llevamos 6 de 7 meses con aumentos en la tasa de desempleo y se va a caer el ingreso de los hogares. Quienes más sufren con el bajo crecimiento económico no son las clases medias y altas, son personas pobres y vulnerables que típicamente tienen empleos de muy baja calidad que se resienten mucho cuando hay bajo crecimiento económico. Pero yo quisiera agregar una cosa, el tema de la desigualdad. Yo creo que América Latina tiene el gran pecado y Colombia también de haber ignorado la trascendencia de ser una sociedad desigual. Y nunca vinculamos de la manera clara la desigualdad con la pobreza. Y yo, un artículo de Marcela Meléndez que me encantó, porque puso muy claramente lo siguiente: la desigualdad sí tiene mucho que ver con la pobreza, porque cuando hay desigualdad, la gente que tiene poder político, que son las clases altas, se marginan de la política social. Entonces, nosotros vamos a salud privada, nosotros vamos a colegios privados. ¿Y quién queda solo? ¿Quién pelea porque la salud y la educación pública sea de buen nivel? Los pobres.
porque las clases medias también tratan de salirse al sector privado. Entonces la desigualdad le quita poder político para presionar para que se mejore el acceso y la calidad de la política pública para los pobres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos olvidado el tema. Y el tema de la desigualdad ya llegó a un punto, mira, ya se volvió un tema mundial. En el momento en que Estados Unidos empezó a ser el país más desigual de todos los países avanzados, entró a la agenda pública. Ese es el momento para nosotros. En América Latina es una vergüenza que competimos con una parte de África, pero somos de los más desiguales del mundo. Pero lo peor es Colombia, fuera de Haití. Colombia hoy tiene un nivel de un Gini superior al Brasil, yo no podía creer. Gini es la medida que se utiliza para medir la desigualdad en los países. Y resulta que en el índice de Gini, Colombia ocupa casi que los primeros lugares en materia de desigualdad. Porque el índice de Gini hoy de Colombia está en el 0.53. Estamos muy cerca del país que ocupa el primer lugar, que es Haití, que es el 0.6%. Ese tema, si tú no tienes recursos, si tú no tienes unas políticas muy claras que te permitan mejorar la calidad de educación, salud, etcétera, y que atraigas por lo menos una clase media para que te arrastre la calidad de los pobres, tú no le vas a mejorar la vida a los pobres. Ese es un tema crudo. Y eso, si no hay crecimiento, no hay ponqué. De acuerdo. No hay forma de hacerlo. La subestimación del presidente de la economía a mí me preocupa. Y por eso yo creo que, y vuelvo y lo repito, yo respeto al ministro de Hacienda, me parece que es un buen economista, pero yo lo quiero ver más fuerte. A esta necesidad de reactivar la economía hay que sumarle el hecho de que hay varias reformas de la agenda que presentó el presidente Gustavo Petro que están en este momento en tránsito en el Congreso y que han suscitado toda suerte de intranquilidades, si se puede decir, que tienen al país dividido entre quienes pensamos que se necesitan esas reformas y entre quienes dicen no más, así estamos bien. El director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, explica aquí a fondo cómo es que estas reformas pueden tener un impacto también en la recuperación económica, sobre todo por el costo fiscal que van a tener y del que todavía no se tienen cifras. Pues sí, mira, yo creo que hay como dos categorías de unas reformas que no están bien pensadas, como la reforma de salud, creo yo, que, digamos, pueden tener impacto en materia económica, especialmente en el sector de la salud, a través de la inversión. Hay mucha incertidumbre y eso puede, digamos, de alguna manera mitigar el crecimiento de la inversión, pero tal vez desde el punto de vista macro, en el corto plazo, no tienen impacto. Desde el punto de vista fiscal sí pueden tener, hacia adelante, ¿no? Pues sí, porque no sabemos cuánto cuesta. Exacto, y el ADS como pagador único, en fin. Entonces, pero en el corto plazo probablemente no tiene tanto impacto. La que podría tener mucho impacto negativo es la reforma laboral. La reforma laboral, que es una reforma que pretende aumentar el costo del empleo formal, que además no puede ser más inoportuna, ¿no? Pues lo hablábamos ahora, desde agosto la tasa de empleo viene subiendo, ya estamos por encima del 11%. ¿Estamos el 11%? Sí, en la tasa... En la tasa sin desestacionalizar estaba en 11.3, si no estoy mal, sí. Y la desestacionalizada está en 10.9. 10.8. 10.9. Y viene aumentando desde agosto. En agosto estamos en 9.4, o sea, ya estamos 1.5 por encima de lo que estábamos en agosto. Y se ve claramente el quiebre de tendencia, o sea, ha venido aumentando desde agosto del año pasado. Entonces, esta reforma que ratifico, lo que pretende es aumentar el costo del empleo formal, no podría venir en un momento más inoportuno, que es el deterioro del empleo. O sea, no puede sacar una reforma laboral que va a aumentar el costo del empleo formal en un momento en donde la economía pues, no anda bien. Afortunadamente esta reforma creo que no tiene mucha atracción en el Congreso, incluso en el propio gobierno hay opiniones disonantes, entonces no creo que vaya a tener un impacto. Sigue siendo un problema, el solo hecho de que se discute una reforma de este estilo. Un inversionista dice, hombre, no sé si van a aprobar esa reforma, entonces mejor me espero a que se resuelva esa incertidumbre, ya es una barrera contra la inversión. Y la tercera reforma, que sí es una reforma yo creo que bien pensada y que ha tenido un trámite razonable en el Congreso, ya salió aprobada por el Senado, que la reforma pensional es una reforma que a mí me parece razonable. Hemos hecho una serie de comentarios, nosotros insistimos en que el umbral público sea lo más pequeño posible, porque esto tiene implicaciones fiscales hacia adelante. Colpensión. Exacto, que actualmente está en 2.3 salarios mínimos, que son 2.990.000 pesos. Nosotros insistimos en que sea 1.5.
Pero bueno, ojalá no sea lo que pidió el presidente, que son 4, que eso en la práctica es volver todo esto a un sistema público, ¿no? Y bueno, no sé qué va a pasar ahora con las discusiones recientes, pero consideramos que ojalá con estos cambios es una reforma razonable y resuelve muchos de los problemas que tiene nuestro sistema pensional. Entonces, yo creo que la reforma laboral, ratifico, tiene unos impactos negativos, no le doy una probabilidad alta a su aprobación. La reforma pensional es una reforma creo que razonable, ojalá se pueda continuar mejorando, pero puede tener impactos incluso positivos hacia adelante. Pero yo quisiera agregar una cosa. Mientras sigamos con esta tasa de informalidad, no hay forma de tener un sistema pensional sostenible. Naturalmente. Y ese tema no lo estamos haciendo. Y es más, eliminar la posibilidad de que aumente el empleo formal mata cualquier reforma pensional. Claro, totalmente. Entonces me parece que ese vínculo no se ha hecho porque es que lo que necesitamos es que la gente poco a poco se formalice. Pues usted le aumente el costo. Yo lo digo por lo que yo veo en pequeñas empresas cercanas. Me dicen, yo tengo tres empleados formales. Si me suben y se cumple lo que la ministra ha planteado y lo que el gobierno ha planteado, me toca votar a 2 porque es un costo muy alto. A modo de conclusión, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dice que nunca es pesimista y que lo que ve es la oportunidad de corregir el rumbo, porque el país está todavía a tiempo. Yo nunca soy pesimista. Yo lo que trato es simplemente de darle algunos mensajes sobre en dónde hay oportunidades para corregir el rumbo. Yo creo que el gobierno está casi llegando al meridiano de su administración. Y este es un momento, yo creo que crítico, porque hay una oportunidad muy interesante, justo en la línea de lo que mencionaba Cecilia, de que el gobierno internalice la importancia del crecimiento económico para el éxito de su gobierno. Si no hay, lo decía el asesor de Clinton, es la economía, estúpido, ¿no? Sí. Si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo, y eso le pega especialmente a las personas más pobres, que pues, es el énfasis de un gobierno de izquierda que llegó con esa visión de poder darle, digamos, un impulso a estas personas pobres y vulnerables del país. Entonces, es el momento de hacer un balance, de reconocer que hay muchos elementos para corregir y ojalá pues esa reflexión lleve a mejorar. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.